Hoy día vamos a desarrollar el tema de la necesidad de la caridad según San Pablo, del libro El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 16, y también una historia del libro de Jesús en el Hogar, que se llama La Caridad Desconocida, ¿no? Primero que nada, habríamos de preguntarnos qué es lo que entendemos nosotros por caridad, ¿no? En general, nosotros entendemos por caridad la donación de alimentos, de vestido, de medicinas, de recursos a las personas que necesitan por algún motivo, porque están en necesidad, por algo, ¿no? Pero hay otra dimensión de esa palabra, ¿no? Y vamos a tratar de desarrollar ese término en esta charla. Vamos a ver qué nos dice San Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y hasta la lengua de los ángeles, si no tengo caridad, solo soy como el bronce que resuena o como el címbalo que retiña. Aunque tuviera el don de la profecía y penetrara todos los misterios, y aunque tuviera perfecta comprensión de todas las cosas, aunque tuviera incluso toda la fe posible, al punto de transportar montañas, si no tengo caridad, no soy nada. Y aunque hubiera distribuido mis bienes para alimentar a los pobres y entregado mi cuerpo para que fuera quemado, si no tengo caridad, todo eso de nada me sirve. Acá nos hablan sobre las cualidades internas de la persona, ¿no? Sobre esa caridad de la que estamos desarrollando, tratando de entender en qué consiste, ¿no? La caridad del Evangelio de Jesús. Podemos decir que la caridad, según lo entiende el Evangelio y el espiritismo, es la benevolencia que todos debemos tener en nuestro trato con los demás. Esa benevolencia implica simpatía hacia el prójimo, buena voluntad hacia las otras personas y lo que hacen, ¿no? También implica el perdón de los pecados contra los que hemos sido afectados, ¿no? Que perdonemos a nuestros semejantes. Y también implica que seamos indulgentes con las fallas y los errores de otros, ¿no? A veces nosotros estamos tratando de sacar un proyecto o algo y vemos que de repente alguien no está a la altura y a veces comete fallos. El Evangelio nos dice que seamos indulgentes en esas situaciones y solucionemos con amor y en silencio, ¿no? Sin escandalizar la situación. Nos dice todo eso el Evangelio, San Pablo, que esa caridad es lo realmente importante. Porque aunque fuéramos unos genios o tuviéramos las facultades que tuvo Jesús de curación, todo, si no tenemos ese tipo de caridad, es poco lo que podremos hacer en la obra de Dios, ¿no? Podremos hacer varias cosas, pero no dentro de la obra de Dios, de los planes de Dios, ¿no? Por eso dice que todo eso de nada sirve, ¿no? Sigamos con lo que dice San Pablo. La caridad, acá nos dice, ¿no? ¿Cómo es esta caridad, no? La caridad es paciente, es dulce, bienhechora. La caridad no es envidiosa, no es imprudente ni irreflexiva. No se llena de orgullo, no es despreciativa, no busca su propio interés. No se enfada y no se irrita por nada. No piensa mal, no goza con la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo sufre. Acá nos están diciendo qué es lo que es realmente, ¿no? En la primera parte nos decían lo importante que es, ¿no? Sobre otras cosas, ¿no? Sobre la fe, sobre las facultades que de repente algunas personas puedan mostrar, sobre nuestras capacidades como persona. Es mejor esta forma de ser de las personas, ¿no? Ser paciente, ser dulce, ser caritativo, no ser envidioso, ser prudente, ser reflexivo, ser humilde, no despreciar,
buscar el interés de nuestros semejantes, el interés común, no enfadarse, ¿no? Todas estas son cualidades del alma, del corazón de las personas, ¿no? Es un poco difícil de repente tener todas esas cualidades, pero justamente estamos en ese camino, ¿no? Poco a poco, con el correr de los años, y como nosotros los espiritistas lo sabemos, con el correr de las vidas vamos a desarrollar una facultad, una cualidad, otra y otra, ¿no? De repente en una vida desarrollamos la paciencia, en otra vida la humildad, y así vamos avanzando siempre el progreso, ¿no? No es una tarea fácil, pero estamos encaminados, ¿no? Ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, pero entre ellas la de mayor excelencia es la caridad. Bueno, acá nos dice, ¿no?, que la caridad es la mayor virtud, ¿no? ¿Y por qué nos dice que la caridad es la mayor virtud? Un día escuché que la definición de la Iglesia Católica de la caridad era amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo último que escuché, ¿no? Y tiene mucha razón, ¿no? Y justamente es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Es esa caridad de la que nos habla, ¿no? Y de ahí la importancia, que son los primeros mandamientos, ¿no? Y podemos, ¿cómo se llama? A veces está en la Biblia la caridad, la palabra caridad está sustituida por amor. También es un término que se puede adecuar muy bien, ¿no? Todo lo que hemos dicho se puede sustituir por, en vez de caridad podemos poner amor, que es realmente lo que nosotros debemos aspirar, ¿no? Sabemos que Dios es amor y que esa vibración de amor debemos primero tenerla dentro de nosotros, en nuestro corazón, y de ahí no debemos dejar que se quede ahí, ¿no? No debemos dejar que se quede ahí como una joya inservible, muy valiosa, pero sin utilidad, ¿no? Debemos compartirla en nuestro diario, en nuestra cotidianidad con los demás, ¿no? ¿A través de qué? De la benevolencia, de la paciencia, del perdón, no todas esas cosas. Por eso la importancia de estas tres virtudes, pero sobre todo de la caridad, ¿no? Ya. La verdadera caridad, ¿no? La verdadera caridad nos hablan sobre la dimensión de la caridad. No quiere decir que no sea caridad el ir a donar medicinas o ropa o víveres a las personas que necesitemos, ¿no? El que necesiten, sino que es un poco más amplia, ¿no? La caridad que entendía Jesús, ¿no? La verdadera caridad se practica no solo en la beneficencia, sino también en el conjunto de todas las cualidades del corazón, en la bondad y en la benevolencia para con el prójimo, la indulgencia con las fallas del otro y el perdón al prójimo. Bueno, esta es claro, ¿no? A veces nosotros en el espiritismo sabemos que cuánto bien le hace el perdón a los demás, ¿no? A veces unas personas cometen graves errores, muy graves, y el que uno le perdone a esta persona por esas fallas, le hace mucho bien, le hace querer empezar la reparación que tiene que hacer, ¿no? Había una historia que es bastante popular en YouTube, en Internet, que cuenta la historia de un criminal, ¿no? De un criminal terrible, un asesino serial que había asesinado a un montón de mujeres. Y ya estaba en la corte, siendo juzgado, ya había sido juzgado, y simplemente a los familiares se les da la oportunidad de decirle algo a este criminal ya confeso, ¿no? Y todos en el juicio estaban que le mandaban, le decían cosas terribles, ¿no? Hasta que se apareció un señor que era cristiano y practicaba su religión en forma consciente y buena, ¿no?
y se acerca a él y le explica que, le dice que todos lo odian, pero él no, que él lo perdonaba, ¿no? Y en ese momento este criminal terrible, de lo que había estado insensible, ajeno a toda la situación, rompe en llanto, ¿no? Este quiebre de este señor implica que algo en su corazón se ha movido, ¿no? Y así sucede muchas veces cuando perdonamos a los demás, ¿no? Hacemos que la persona tome conciencia, empiece a buscar cómo reparar la situación, ¿no? El perdón, por otra parte, no implica que este señor que ha cometido errores iba a librarse de todo, ¿no? Sino iba a ayudarlo a comenzar a reparar las faltas que había tenido, ¿no? Por eso nos dice que la caridad también es el perdón al prójimo, ¿no? Ya, fuera de la caridad no hay salvación. Esta es una afirmación y vemos con todas las explicaciones que hemos tenido que sí es cierto, ¿no? Fuera de caridad no hay salvación, pues para salvarnos implica que sigamos desde un principio cumplir, según nos dijo Jesús, los 2 mandamientos principales, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, que es básicamente su complemento, amar al prójimo como a nosotros mismos. Si no cumplimos eso, no hay salvación. Salvación implicando en que no hay una liberación de repente de nuestras faltas, ¿no? Sí, acá la salvación podríamos entenderlo como el liberarnos de todas las consecuencias de los malos actos que hemos cometido y entrar en una situación mejor. Tener acceso a la espiritualidad superior, ¿no? Al cielo, como se le conoce en algunas religiones, y habitar ahí, ¿no? Para eso debemos practicar la caridad, entendida como se ha estado diciendo, ¿no? Pero hay algunas afirmaciones que a veces se han repetido y vamos a aclararlo, ¿no? Acá dice, fuera de la iglesia no hay salvación. Algunas personas, algunos miembros de la Iglesia Católica o de cualquier religión, se puede aplicar esto para cualquier religión, piensan así, ¿no? Que cada religión es la auténtica. Porque todos piensan eso, ¿no? Todos piensan que su religión es la auténtica, ¿no? Pero nosotros sabemos o comprendemos que todas las religiones son respetables, porque tienen valores que han sido dados por Dios. Incluso todas las religiones han sido programadas para los diferentes tipos de personas desde la espiritualidad superior. Y son útiles. De repente un budista no va a estar contento en una religión cristiana y así, ¿no? Hay tantas religiones como necesidades espirituales los hombres tienen, ¿no? Y nosotros estamos acá porque estamos siguiendo las enseñanzas del Evangelio de Jesús, ¿no? Pero fuera de la iglesia no hay salvación, nos implica que fuera de nuestro grupo, fuera de nuestra religión, no hay salvación. Es un poco exclusivista, ¿no? Jesús vino dentro de su evangelio, él vino a implantar la fraternidad, ¿no? La fraternidad universal y que las personas se amen como hermanos entre todos, ¿no? Entre las naciones, entre los grupos, entre las religiones. Pero el exclusivismo en varios grupos de personas no va en línea de eso, ¿no? No es consecuente con ese fin de Jesús, ¿no? De la fraternidad, sino que crea separaciones, peleas, riñas, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación, podríamos entender que no es una afirmación del todo correcta, ¿no? ¿Cómo lo entendemos o cómo de repente tiene otra concepción? Pero ahorita no. Fuera de la verdad no hay salvación. También tiene el mismo problema, ¿no? Porque todas las personas
creen que lo que han recibido de Dios o en sus religiones es la verdad, ¿no? Y de repente sea una verdad parcial, ¿no? Desde algún punto de vista es cierto, pero no es una verdad total. El querer decir que tenemos la verdad absoluta, por muy completo que sea, es imposible, ¿no? Porque siempre el mundo de Dios, el mundo espiritual, solamente en el mundo material estamos descubriendo cosas, estamos mejorando las ideas, las fórmulas, ¿no? Descubriendo cosas, y lo que antes era una verdad absoluta, con el avance tecnológico no es así, ¿no? Así que nosotros poco a poco estamos descubriendo qué es la verdad, ¿no? Y en el mundo espiritual eso es más grande todavía, ¿no? Porque el mundo espiritual, si el mundo material es así, el mundo espiritual es más grande, ¿no? Y por muy exacto que tengamos, por muy libros maravillosos que tengamos, no puede abarcar toda la verdad, ¿no? Y el decir que fuera la verdad no hay salvación implicaría también un poco de exclusivismo, ¿no? Decir que el grupo de personas, religiones, doctrinas tienen la verdad y ellos son poseedores de la verdad, ¿no? Eso también causa separación, que no es el fin de la fraternidad que quiere implantar Jesús en la humanidad, ¿no? Crea separación, a veces hasta guerras, conflictos, ¿no? En la actualidad nomás, ¿no? Hay dos corrientes políticas que quieren tener la verdad, ¿no? Y se enfrentan, hay guerras por eso, ¿no? Acá les traje un video para que nos explique más esta caridad que de repente a veces desconocíamos, ¿no? Nosotros sabemos que la caridad de todos modos es la donación de bienes, de medicinas, de ropa, de alimento, hacia personas que necesitan, ¿no? Hacer el bien. Pero hay una caridad desconocida o que no le prestamos mucha atención, y esto habla sobre eso, ¿no? La caridad desconocida. La conversación en casa de Pedro versaba esa noche sobre la práctica del bien, con la viva colaboración verbal de todos. ¿Cómo expresar la compasión sin dinero? Un ratito, disculpen. ¿Qué medios incentivar la beneficencia sin recursos monetarios? Con esas interrogantes, grandes nombres de la fortuna material eran invocados y la mayoría se inclinaba a admitir que solamente los poderosos de la tierra se encontraban a la altura de estimular la piedad activa cuando el maestro interfirió, opinando. Ya, hasta acá nos cuenta el relato de que se habían reunido y estaban hablando sobre la beneficencia, ¿no? Y se hacían esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros podamos ayudar a los demás llevando medicinas, como si piensan, ¿no? Medicinas, ropa, alimento. Y para ellos era imposible, ¿no? Y se nombraban a personas millonarias o poderosas, ricas, reyes, que sí podían hacerlo, ¿no? Y la dirección iba en eso, ¿no? Pensaban que para ellos era difícil practicar ese tipo de caridad, pero Jesús les explica otra cosa, ¿no? Bondadoso. Un sincero devoto de la ley fue exhortado por determinaciones del cielo al ejercicio de la beneficencia. Sin embargo, vivía en pobreza absoluta y no podía, de modo alguno, retirar la mínima parcela de su salario para el socorro a los semejantes. En verdad, daba de sí mismo, cuanto le era posible, en buenas palabras y gestos personales de aliento y estímulo a cuantos se hallaban en sufrimiento y dificultad. Sin embargo, le hería el corazón por la imposibilidad de distribuir ropa y pan a los andrajosos y hambrientos a la margen de su camino, rodeado de hijos pequeños. Era esclavo del hogar que le absorbía el sudor. Reconoció, sin embargo.
Bueno, hasta este punto nos habla sobre una persona que Jesús cuenta de que era una buena persona, ¿no? Que si bien no podía donar nada porque tenía una familia y todo se le iba ahí, sin embargo, hablaba amablemente con los demás, daba consejos, todo, pero se sentía mal porque no podía repartir el pan ni la ropa a los necesitados, ¿no? Sin embargo, se le ocurrió algo a este señor, ¿no? Que, si le era dado el esfuerzo en la caridad pública, podía perfectamente guerrear el mal, en todas las circunstancias de su marcha por la tierra. Así es que pasó a extinguir, con incesante atención, todos los pensamientos inferiores que le eran sugeridos. Cuando estaba en contacto con personas interesadas en la maledicencia, se retraía, cortés, y cuando contestaba a alguna interpelación directa, recordaba esa o aquella pequeña virtud de la víctima ausente, si alguien, delante de él, daba alimento fácil para la cólera, consideraba la ira como una enfermedad digna de tratamiento y se recogía a la quietud. Insultos ajenos le golpeaban el espíritu como pedruscos en un barril de miel, ya que, además de no reaccionar, proseguía tratando el ofensor con la fraternidad habitual. Bueno, acá nos cuenta Jesús de que esta persona, si bien no podía donar, como habíamos dicho, por los recursos pocos que tenía, se impuso luchar contra el mal, ¿no? ¿En qué consistía esta lucha? No es lo que vemos en la vida diaria, ¿no? Con los superhéroes que se enfrentan unos, ¿no? Era una lucha interna. Era una lucha primero contra los malos pensamientos, ¿no? Apareció un mal pensamiento y lo apartaba. Y es importante ver por qué comienza por esto, ¿no? Porque uno sabe que cuando tiene malos pensamientos, está en una vibración baja, es difícil ser instrumento de los espíritus superiores. No podemos vibrar en su sintonía, ¿no? Por eso este señor comienza con eliminar los malos pensamientos, ¿no? Y vemos que se hace instrumento de la espiritualidad superior para vencer el mal, ¿no? ¿Y cómo es esta lucha contra el mal? Es simplemente evitar las calumnias. Si hay una persona que le ofende, perdonarlo, ¿no? Perdonarlo y ser comprensivo con las fallas. Y trabajar para que esta persona cambie su opinión con respecto a él, ¿no? Eso nos piden que hagamos también, ¿no? También evitar, si encontramos una persona enojada, considerarla como si fuera, como el enojo, como una enfermedad, ¿no? ¿Para qué? Para que de repente alguna situación terrible no se desarrolle, ¿no? Por ejemplo, vi hace un tiempo la imagen de una señora que estaba viendo a un niñito caminando por la calle, ¿no? De 4 años. Ella estaba conduciendo un ómnibus y pudo haberse ido, ¿no? Pudo haberse ido, ¿no? Pero se paró, sacó al niño porque estaba solo, ¿no? Y lo llevó a un lugar seguro. En esa forma es la lucha contra el mal, ¿no? Porque el niño pudo haber pasado una desgracia. Le pudo haber causado una desgracia, algún accidente, o de seguro hubiera muerto, ¿no? Otra forma de luchar contra el mal sería evitar un suicidio, ¿no? Nosotros vemos una persona que está a punto de caer en eso, seguramente instigado por espíritus negativos, ¿no? Los espíritus negativos conspiran para que esta persona tenga ideas negativas, y luchar contra el mal sería tener una conversación con este señor, convencerlo de una u otra forma para que deje eso, ¿no? Evitar que ese suicidio, ese error trágico se cometa, ¿no?
Ese es lo que nosotros podemos entender como luchar contra el mal, ¿no? Calumnia no encontraba acceso en su alma, ya que toda denuncia torpe se perdía, inútil, en su grande silencio, reparando amenazas sobre la tranquilidad de alguien. Intentaba deshacer las nubes de la incomprensión sin alarde, antes que asumiesen aspecto tempestuoso. Si alguna sentencia condenatoria bailaba alrededor del prójimo, movilizaba, espontáneo, todas las posibilidades a su alcance en la defensa delicada e imperceptible. Su celo contra la incursión y la extensión del mal era tan fuertemente minucioso que llegaba a retirar detritos y piedras de la vía pública para que no ofreciesen peligro a los transeúntes. Adoptando esas directrices, llegó al término de la jornada humana, incapaz de atender a las sugerencias de la beneficencia que el mundo conoce. Jamás pudiera extender una escudilla de sopa o ofrecer una piel de carnero a los hermanos necesitados. En esa posición, la muerte lo condujo al tribunal divino, donde el servidor humilde compareció receloso y desalentado. Temía el juicio de las autoridades celestes, cuando, de imprevisto, fue aureolado por brillante diadema y, ¿por qué indagarse?, en lágrimas, la razón del inesperado premio. Se enteró de que la sublime recompensa se refería a su triunfante posición en la guerra contra el mal, en que se hiciera valeroso colaborador. El maestro fijó en los aprendices su mirada penetrante y calma y concluyó en tono amigable: distribuyamos el pan y la cobertura, encendamos luz para combatir la ignorancia e intensifiquemos la fraternidad aniquilando la discordia, pero no nos olvidemos del combate metódico y sereno contra el mal, el esfuerzo diario, convictos de que, en esa batalla santificante, conquistaremos la divina corona de la caridad desconocida. Bueno, bonita historia del libro Jesús en el Hogar, psicografiado por Francisco Cándido Javier del Espíritu Unay de Rusia, ¿no? Acá Jesús en su alocución final nos dice de que debemos seguir dando pan y comida a los menesterosos, no ropa. También debemos seguir llevando el conocimiento para que la ignorancia deje de producir frutos negativos, ¿no? Y también nos dicen que también debemos seguir, ¿cómo se llama? Promoviendo la fraternidad, eliminando la discordia, ¿no?, de los grupos. Pero nos piden que no nos olvidemos de la lucha contra el mal en forma cotidiana, ¿no? Esa lucha que de repente nosotros caminamos por ahí, vemos una piedra en la pista y sabemos que va a causar un accidente y va a causarle problemas de algún tipo, grande o pequeño, a alguna persona que no vea y choque su carro. Esa situación podemos remediar nosotros, ¿no? Y en esos pequeños detalles de la vida diaria podremos hacer una diferencia, ¿no? Eso es lo que nos dice en esta situación Jesús, ¿no? Que no nos olvidemos de esa lucha diaria para evitar males en la vida diaria que nos encuentren, en la que nos podamos encontrar, ¿no? Si vemos una persona que está triste, podemos sentarnos un rato y alentarla, ¿no? Hacer que cambie de opinión. Si va a tomar una decisión trágica, de repente no lo sabemos, ¿no? Podemos con nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro buen trato, podemos hacer que esa persona de repente reflexione. Había una historia del señor Divaldo Franco que había visitado Sudáfrica y estaba en una reunión con sus amigos, ¿no? Y había un mozo que les estaba sirviendo, un mozo que era una persona de color. Y de un momento el señor Divaldo siente la necesidad o escucha la orden de que pasara y lo abrazara a este señor, ¿no? Y estaba un poco en duda, ¿no? Hasta que se sirvió, se apartó un poquito y llamó al mozo, al que lo estaba atendiendo, y le dijo que quería abrazarlo, ¿no? Con un afecto fraternal, ¿no?
Y ahí se quedó, ¿no? Después terminó la reunión que tenía Divaldo y fue accidentalmente, o creo que el mozo lo buscó al señor Divaldo y le dijo que lo había salvado, ¿no? Porque estaba a punto de cometer un suicidio, ¿no? Y gracias a que usted, que era, el mozo le dijo, ¿no? Gracias a usted, que es una persona blanca, que me haya tocado, eso causó en mí mucha bondad, ¿no? Porque nadie blanco nunca a él lo había tocado, ¿no? Hablado y menos abrazado, ¿no? Eso conmovió mucho a este señor y apartó su camino. O sea, Divaldo apartó a este señor del suicidio, ¿no? Y así, pequeñas cosas es lo que debemos entender con lucha contra el mal, ¿no? Por lucha contra el mal. Podemos concluir entonces que la caridad puede ser entendida como la benevolencia con el prójimo. Benevolencia tenemos que entender como buena voluntad y simpatía con el prójimo, ¿no? La indulgencia con las fallas del otro y el perdón al prójimo. La caridad no solo es la donación de bienes al necesitado, ¿no? Sí es también, o sea, sí es, ¿no? La donación de lo que podemos hacer, pero no es solo eso, ¿no? También dice que la caridad puede ser entendida como una lucha en favor del bien, ¿no? Esas son las conclusiones que podemos llegar, ¿no? Bueno, gracias. Si hay alguna pregunta, algo que no se haya entendido, me podrían... Ya, si no, bueno, gracias. Bueno, se convierte en un milagro de la